pregunto, ¿qué has de pensar de algunos hombres que te sirven hoy? Unos quieren salir en radio o televisión y otros quieren ser la noticia el día de hoy. Me pregunto, ¿qué has de pensar de salmistas que viven por ti y para ti? Tú les pides una participación y ellos piden una anticipación. Cuando estudio tu palabra y te veo sin micrófonos ni nada, me estremece y me invade la emoción. Cuando sanas y dices no digas que fui yo. Oh, qué lejos estamos de ti, Jesús. Oh, qué lejos de morir en una cruz. Oh, qué lejos de tu ejemplo, mercadeando en tu templo. Tristemente es lo que veo. Es por eso que te ruego, por favor, no permitas que el dinero cambie lo que ahora creo. Quiero amarte, adorarte, presentarme sin nada de que avergonzarme. Quiero amarte, adorarte, presentarme sin nada de que avergonzarme. Quiero amarte, adorarte, presentarme sin nada de que avergonzarme. Me pregunto, ¿qué has de pensar? Que encontramos en el Evangelio, en el libro de Marcos. Por favor, vayan al libro de Marcos a buscar. Ahí vamos en el capítulo 12. Y en 12, versículos 28 al 34. Marcos capítulo 12, versículo 28 al 34. Ahí vamos a... Este va a ser el punto de partida que vamos a tener en este momento. 12, 28. Marcos 12, 28 al 24. ¿Ya lo tienen? Amén. Da un amén cuando lo tengan. Amén. Vamos a leerlo y ver qué es lo que nos quiere mostrar desde acá el Señor. Dice el verso 28. Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó a Jesús. Aquí está hablando que le preguntó a nuestro Señor Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es: oye Israel,
El Señor nuestro Dios, el Señor, uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Verso 31. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces, el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho que uno es Dios, y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. En Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntar. Esta es la base que tenemos, en la que nos empieza a mostrar y a recordar. Yo creo que ha sido bastante mencionado a nivel iglesia sobre el primero y segundo grande mandamiento. Todos tenemos cierto conocimiento de ello, pero algo que viene a desafiar a nuestra vida es el llevarlo a cabo. Es importante conocerlo, saberlo, creerlo, pero también es importante vivirlo. Ahora, sé que hay ocasiones en las que nosotros tenemos deficientes, en el que a veces nos enojamos porque nos dijeron algo, nos hirieron o herimos, una de las dos. Pero eso no justificaría el que nos quita la responsabilidad de no llegar a amar a Dios y a nuestro prójimo. Yo puedo enojarme, puedo molestarme, tener algo en contra de alguien, pero como conozco que eso es lo que a Dios más le interesa, yo tengo que acudir a ¿qué? A hacer que se cumpla en mí este mandamiento, esta palabra. Digo, bueno, está bien, me enojé, le dije un par de cosas a la persona, o pensé incluso, porque no es necesario que las hable, sino con el hecho de que ya las pensé y sentí en mi corazón, ya fue tomado en cuenta. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es arrepentirse. Es fácil y sencillo en el medio del análisis, pero en medio de la práctica son otros 20 pesos, ¿verdad? Y sé que todos como seres humanos luchamos con eso. Amén. De varias formas. A veces cuesta un poco más que otras el llevar al cumplimiento estos mandamientos. Si sucede en nuestra vida una tragedia, yo creo que hemos tenido quizás la dicha de escuchar testimonios de varias personas que, porque se murió un pariente muy cercano o querido, y dejaron de amar a Dios. A veces son familiares que nosotros tenemos y dicen, se apartó completamente de Dios, o sea, ya no lo aman. Y tal vez andan haciendo buenas obras, amando al prójimo. No andan robando, no andan metidos en cosas de fornicación, adulterio, en nada de los demás mandamientos que tienen que ver con nuestro prójimo. Pero prácticamente lo que está mostrando a través de lo que hemos leído acá es que le hacen la pregunta a Jesús. Jesús, obvio, siendo el autor de los mandamientos, iba a contestar como debía. Pero tan maravillado quedó el escriba, ¿verdad? Que le dice, bien has dicho, maestro, ¿verdad? Así es. Pero algo impresionante que le muestra Jesús a este escriba es lo siguiente. Porque le dice, Jesús entonces, viendo en el verso 34 que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Este escriba sabía bastante, entendía, tenía revelación. Pero para que Jesús le dijera, no estás lejos del reino,
estaba evidenciando que no estabas dentro del reino. Son dos cosas muy diferentes. ¿Se recuerdan lo que le dijo Jesús a Nicodemo? El que no nace de nuevo no puede ver el reino. Y después le dice, el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino. Cuando nosotros nacemos nuevamente, o nacimos en un tiempo como una nueva criatura en el espíritu, solo podíamos ver de cómo se movía el reino a nuestro alrededor, el reino de los cielos. Podíamos ver cómo personas ocurrían milagros, algunas personas eran libertadas, se sanaban. Podíamos ver, experimentar cosas que otros podían vivir. Cuando empezamos a nacer de nuevo, no podíamos entrar. Pero después nos tocó, en un tiempo más, ya al tiempo que Dios quería, empezamos nosotros a experimentar, estar dentro del reino. Ya no solo veíamos a otros que ocurrían milagros, sino ocurrían en nosotros también. Esa es una evidencia de que nosotros estamos dentro del reino, que ocurren cosas sobrenaturales en nuestra vida. Como iglesia, eso debería de permanecer constantemente. Cuando deje de pasar, deberíamos de preocuparnos, porque es algo que le caracteriza a la iglesia. Porque, como dice la palabra, estas señales les seguirán. Aquellos que le están sirviendo, que andan haciendo su obra, porque lo hacen por amor, por gratitud al Señor, porque le aman al primero y después lo hacen por amor al prójimo. Ahora, este escriba le dice dos cosas muy verdaderas a Jesús en el verso 33. Al final de ese verso le dice: amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Menciona aquí dos cosas que debemos de prestar atención. Como les decía, el escriba, lo que entendía y lo que decía era verdadero. Por eso Jesús le dijo: no estás lejos. Como que sí sabes la verdad, pero te hace falta vivirla, practicarla. Pero cuando le dice acerca de los holocaustos, que son mejor, que el amar al prójimo es mejor que holocaustos y sacrificios, viene a nuestra vida lo siguiente: ¿qué es un holocausto? ¿Qué es un sacrificio? El holocausto normalmente era utilizado para expiar nuestro pecado. Tanto tiempo que el pueblo de Israel utilizó esto, holocausto y sacrificio, para expiar su pecado, porque había hecho mal en contra de Dios, pero también en contra del prójimo. Pero para que un escriba que no estaba dentro del reino de Dios, que solamente estaba cerca, diciendo estas cosas con verdad, es impresionante. Porque él entendía de que de nada servía sacrificarme, entregar un corderito y seguir de la misma forma sin ningún cambio. Porque era lo que siempre Dios les estuvo diciendo al pueblo de Israel: ya estoy cansado de sus holocaustos, de sus sacrificios, porque ustedes ya agarraron la costumbre o mala costumbre de solo traerme eso, solo un reglamento a cumplir. Es lo que el hombre normalmente acostumbra. Y porque para el hombre es como que, bueno, ya hice mi holocausto, mi sacrificio, y ya estoy libre de toda culpa. Ya me limpié, ya no hay una carga sobre mí. Y hoy en día actuamos así muchas veces. Porque voy a poner el ejemplo. Nosotros ofendimos a alguien
tal vez criticándolo, vamos a ponerlo así, X crítica. Y en el momento decimos, hice mal. Tal vez reconocemos, sí. Porque todos sabemos cuando hicimos mal. Pero dice uno, me voy a ir a sacrificar un poquito, voy a ir a orar, voy a ir a tomar ayuno para poder quitarme esto que tengo. No es algo malo, es algo saludable hacerlo. Pero si solo me quedo con la parte de que sacrifiqué parte de un tiempo, sacrifiqué parte de ese ayuno de mi vida para compensar que hice mal, entonces estoy dejando a un lado lo que Cristo me ha ofrecido por gracia. Porque Él ya no me está aceptando un sacrificio, sino que Él me está aceptando un arrepentimiento. ¿Para qué? Para que cambie mi vida. Porque ¿de qué le sirve a Él que nosotros estemos cumpliendo reglamentos, pero si nuestra vida no está cambiando? Si es lo que más le interesa a Él. A Él le interesa que le amemos, que seamos como Él. En todo tiempo, en cualquier circunstancia, buenas, malas, por muy difíciles. Esa fue una de las pruebas grandes que tuvieron sus discípulos cuando Jesús fue capturado. ¿Y qué sucedió? Al más conocido y al más mencionado, bueno, son dos, Judas y Pedro. Uno que lo traiciona y el otro que lo niega. ¿Pecaron o no pecaron? Sí. ¿Por qué Pedro no levantó un holocausto y un sacrificio para ser perdonado? Porque él sabía que eso no lo iba a hacer cambiar. No iba a cambiar nada en él el hacerlo. Hasta que más adelante se encuentra con Jesús mismo, ya Jesús resucitado. ¿Y qué fue lo único que necesitó Pedro? ¿Qué fue lo único que obtuvo de Jesús en ese momento cuando viene y le dice 3 veces, Pedro, ¿me amas? 3 veces, ¿me amas? ¿Me amas? Y Pedro, ¿no me crees? Ya las 3 veces te dije que sí. Pero Jesús estaba buscando algo en él. Jesús estaba seguro de que sí, Pedro le quería amar. Pero no es que le amara, porque ya le había fallado. Porque él con su boca se adelantó a decir algo que no iba a cumplir. Falló. Es de humanos fallar, ¿sí o no? Sí. Pero también es de humanos reconocer nuestros errores. Amén. Y restituirlos de alguna manera, corregirlos. Amén. Entonces, lo que el Señor les está mostrando acá a través de lo que este escriba decía es de que es más importante la gracia, que es donde se refleja el amor de Dios a través de nuestra vida. Si nosotros ponemos reglamentos de por medio de la gracia, entonces vamos a estar metidos en un círculo en donde no vamos a ser libres. Uno dice, ya perdoné, pero al poco tiempo otra vez siento lo mismo. Y se vuelve a repetir el ciclo. Pero porque uno no va con la gracia que nos fue dado. Por eso la palabra dice, de gracia recibimos y de gracia debemos también dar. Amén. No es por nuestro sacrificio o un holocausto. Porque si no estaríamos actuando como los religiosos, ¿verdad? Que tienen que tener y vivir o padecer una penitencia para poder sentirse libres. Entonces debemos tomar en cuenta estos detalles. Ahora, quiero que vayamos siempre a Marcos, pero vamos a regresar a unos capítulos en el capítulo 10, 2 capítulos anteriores. Marcos 10,
versículos 17 al 24. Esta también es muy conocida, esta historia, o parábola, como cualquiera quiera verlo, y es sobre el joven rico. Marcos 10, 17 al 24. Dice el verso 17: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincado la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, respondiendo, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Hagamos una pausa acá. En primer lugar, este joven rico ni dejó terminar de hablar a Jesús, porque no le mencionó todos los mandamientos. Y hay uno en especial que Jesús no le mencionó, y ahorita vamos a ir viendo cuál fue. Verso 21 dice: entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús que le hacía falta? Vender lo que tenía ¿Qué más? Vender todo lo que tenía, y darlo a los pobres. darlo a los pobres, pero ¿qué más? Y tendrá tesoros en el cielo, y que tome la cruz y que lo siga. Que lo siga y que tome su cruz. Veamos este detalle, porque aquí es fundamental esto. Cuando en nuestra vida estamos como este joven rico, yo podría preguntarle a cada uno de los que están acá si somos ricos. ¿Qué me responderían ustedes? Amén. Somos ricos. Amén. Podemos examinar y decir: no me falta nada. Tengo vestuario, tengo comida, tengo casa, tengo más de lo necesario. Somos ricos, todos. Somos jóvenes, también somos jóvenes, porque nuestra edad no es contada en la carne, sino en el espíritu. Pero hay un detalle aquí impresionante, porque Jesús le dice: una cosa te falta de todas las que te mencioné. Porque le dice, Jesús le mencionó unas, y el joven rico le dice: todas estas yo las he vivido, las he cumplido. Pero te falta una, y es la más importante, la que Jesús le estaba diciendo, y era el primer grande mandamiento. El joven rico amaba al prójimo, sí, pero no amaba a Dios. ¿Por qué? Porque tenía a un Dios: el dinero. O sea que no cumplía toda la ley, todos los mandamientos. El más importante le hacía falta, y Jesús se lo estaba diciendo. En pocas palabras les estaba mencionando: cumplís todos los mandamientos que tienen que ver con tu prójimo, excelente, pero te hace falta amarme. Por eso viene y le menciona: vende todo, dale a los pobres, sígueme y toma la cruz. Cuando le dijo sígueme y toma la cruz, estaba hablando del primer mandamiento. Estaba diciendo: ámame a mí. Y la única forma que vas a hacerlo es vendiendo todo, porque eso no te va a dejar amarme. Amén. Yo siempre me pregunté: Señor, pero ¿qué? Si Él decía que todos los cumplía, ¿cuál le faltaba? Hasta que Él me muestra esto. Y era lo más importante. Ahora, Amén. traslademos eso a nuestra vida, tratando de encontrar, de analizar nuestra vida personal, cada uno,
si hemos estado en la posición de este joven rico. ¿Cuántas veces nosotros no hemos querido darnos a Él? No hemos querido seguirle y tomar la cruz. Muchas veces. Porque como personas a veces somos inconstantes en nuestro camino. Amén. Cuando nos alejamos del Señor. Y cuando hacemos eso dejamos de seguirle y ya no queremos padecer por causa de Él. Lo chistoso es de que siempre padecemos, pero ya es por causa nuestra. Amén. Pero qué diferente es padecer por Cristo, porque su carga y su yugo va a ser ligero, fácil, Fácil. porque Él así lo prometió. Amén. Y yo no creo que Él haya mentido en ese tipo de cosas. Entonces, veamos este detalle, porque hay un detalle aquí adelantito. Cuando viene, y después de que le dijo todo esto al joven rico, en el verso 23 le dice: entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: Cuán difícil. cuán difícilmente entrarán en el reino de los cielos, en el reino de Dios, los que tienen riqueza. Miren de lo que está hablando. Qué difícil les va a ser entrar en el reino de Dios. ¿De qué hablábamos al principio? ¿De qué hablábamos al principio? Hablábamos de ver y de entrar en el reino. Y aquí le está diciendo: alguien que tenga las riquezas como Dios no va a poder entrar en el reino de los cielos. Y nosotros necesitamos entrar al reino. Amén. ¿Recuerdan las bienaventuranzas de Mateo 5? Bienaventurados los pacificadores. Y menciona 9 en total. Sí, bueno. Y en su mayoría menciona de que le pertenece el reino. Los pobres en espíritu. Los pobres en espíritu. Les pertenecen. Ahora, ¿qué es un pobre en espíritu? Humilde. Alguien que tiene riqueza, Ujú. realmente riqueza. Ahora, ¿qué estamos haciendo en nuestra vida realmente? Preguntémonos, porque, como dirían, el tiempo sigue avanzando, el tiempo no perdona en nuestro cuerpo físico, claro. ¿Y cuánto tiempo nosotros estamos dedicando al Señor, a lo que Él quiere? Claro, con esto no está diciendo, o el Señor no nos impide que nosotros no hagamos lo que nos gusta. Podemos hacerlo, que es válido. Pero como dicen, primero Él y después nosotros. Ahora, quiero que vean este orden. ¿Cómo es el mandamiento que Jesús estableció? Primero y grande mandamiento: ama a Dios, corazón, alma, mente. Después dice: y a tu prójimo como a ti mismo. Notemos aquí que está hablando de 3 entidades de por medio. ¿Cuáles son las entidades que están en los mandamientos que Jesús está diciendo que cumplamos? Está hablando del Padre, está hablando de nuestro prójimo y está hablando de nosotros. 3. Está hablando de 3. ¿Por qué? Porque Él es 3 en 1. Es Hijo y Espíritu Santo. En ello. El que está en medio de todos. El Hijo, Cristo. Ahora, entre estos mandamientos que Él estableció, ¿quién está en medio? Entre Dios, nuestro prójimo y nosotros, ¿quién está en medio? El prójimo. No. Dios. No, pues entonces aquí está parte. Pero sí tiene mucho que ver.
nosotros estamos en El medio. Señor tu Dios. Yo estoy acá, Ya tengo que amar a Dios, soy el centro, tengo que amar a mi prójimo. Si yo no amo a Dios, no amo a mi prójimo. Viceversa. Voy a aparentar que sí amo a mi prójimo, pero la realidad es que solo lo voy a hacer como Dios quiere que lo ame. Y debo tener cuidado de eso. Aquí viene la parte impresionante, porque Él es Cristo. ¿Somos el cuerpo de quién? de Cristo. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros cumplimos la misma labor que Cristo. Decía que estamos en el medio, en el centro. Aunque no nos veamos de eso, sí somos muy de mundo. Amén. Porque tenemos a Cristo en nuestra vida. Amén. Entonces somos intermediarios. Por eso representamos a Jesús, Así es. para que a través de nuestro testimonio el prójimo pueda amar al Padre. Y por consecuente va a amar también a su prójimo. Así es. El prójimo amando al prójimo. Pero lo impresionante que menciona Jesús es, porque vuelve a recalcarlo, miren esto. Primero le dice, cuán difícil entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. El verso 24 dice, los discípulos se asombraron de sus palabras. Pero Jesús respondiendo, volvió a decirles, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Miren esto, porque primero está generalizando de que a los ricos les va a costar, pero después les está diciendo hijos, ya se está refiriendo a ellos, diciendo hijos, no confíen en las riquezas, porque también a ustedes les va a ser difícil entrar si confían en ellos, Aún siendo hijos. aún siendo hijos. No solamente le estaba hablando, por ejemplo les decía, uno y el prójimo. Cuando la primera que hace, está generalizando, está hablando hacia el prójimo, y en la otra está hablando a ellos, porque ellos son una pieza importante. Desde ese momento ya estaban siendo una pieza muy importante. Si no, ¿por qué Jesús viene y le dice a Pedro, sobre ti voy a edificar mi iglesia? Y las puertas del infierno o del Hades no van a prevalecer contra ella. Es porque sí hay un poder que Cristo ha puesto en nuestra vida. Lo que sucede realmente en nuestra vida es que a veces no lo creemos así, se nos olvida, se nos chanflea, como decimos a veces. Y viene el Espíritu Santo y tiene que volver a recordarnos, ¿verdad?, las palabras que Jesús ya nos enseñó, porque así es, así está escrito, que ese es el rol que Él tiene con nosotros, el Espíritu Santo, recordarnos cada palabra, cada enseñanza de Cristo, para que volvamos a ser encaminados. Ahora miren esto, y con esto voy culminando. Primera de Timoteo, en su capítulo 6, versos 7 al 11. Porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Primera de Timoteo, ¿cuánto? Primera de Timoteo, capítulo 6, versos 7 al 11. Voy a volver a repetir, verso 7. Porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Amén. ¿Por qué andamos codiciando más si tenemos lo necesario? Amén. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Miren, dos cosas: tentación y lazo. Cuando habla de tentación, de que somos seducidos, y cuando habla de lazo es que nos ataron, aprisionaron. No podemos hacer nada que solo someternos a esa seducción que nos llegó.
y en muchas codicias necias, dice, y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es amor al dinero. Escuchen bien esta palabra, raíz a todos los males. Cuando está hablando de todos, raíz, yo podría ponerlo de que el mayor enemigo que vamos a tener en nuestra vida es el amor a las riquezas. Ese es el mayor enemigo que vamos a tener. Porque está presente en todo el mundo. En todo momento. Prácticamente es un principado que está operando a nivel mundial sobre toda persona, por personas que tengan mucho o que tengan poco. Muchas veces pensamos que alguien, porque no tiene mayor posesiones, no es tentado con eso, pero sí lo es. Así como aquel que tiene demasiado. Porque el que tiene quiere más y el que no tiene quiere. Así es. Nadie se libra de esto. Nunca subestimemos y decir, esa persona es bien humilde, no pasa por claro, todos tenemos tentaciones. La misma palabra dice que habla de Elías, que incluso él estaba sujeto a pasiones de este mundo. Así es. ¿Y quién fue Elías? Fue alguien que fue arrebatado. Amén. Podría decir que fue alguien muy cercano a Dios, muy santo, se podría decir, o muy consagrado. Así David también. David también. También cayó. Pero también fue tocado por la riqueza. Salomón también. ¿Por qué andaba con las mujeres? ¿Por qué andaba haciendo alianzas? Por dinero. Por dinero. Por tener riquezas. Por querer tener más. ¿Y cómo terminó? Adorando dioses extraños. Pues eso fue el intermedio. ¿Cómo terminó? Siendo despojado de todo, porque el reino se le fue quitado. Sí. Valió 20 la promesa, porque Dios le advirtió, le dijo 3 veces, conviértete, vuélvete a mí, deja esos dioses, pero no quiso. Así es. Por eso dice acá, lo que estábamos leyendo, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Claro ejemplo, ¿verdad, Salomón? Verso 11. Aquí nos habla a nosotros y dice, hombres y mujeres, mas tú, oh hombre de Dios, pregunto, ¿ustedes son mujeres de Dios? Amén. Hermanas, me dejan en duda. Amén. Voy a preguntar, ¿son mujeres de Dios? Amén. Hasta se quedó sordo. Dice, si son mujeres de Dios, dice, huye de estas cosas. Huye, no dice que tengas que enfrentarlas. Haz de cuenta que esto de las riquezas, el amor a las riquezas, tenemos que ser como aquellos pecados de sexualidad que no se deben de enfrentar, sino huir. Porque las riquezas lo que vienen es a seducirnos, al igual que una sexualidad. Exacto. Pero dice, huye de estas cosas y sigue la justicia. Eso, cuando dice sigue la justicia, es que seamos de buen juicio, Amén. actuando correctamente, pensando correctamente, incluso sintiendo con buen juicio. Dice, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Ya está mencionando el fruto del Espíritu. Amén. Paciencia y mansedumbre. Y cuando menciona estos detalles, me lleva a lo siguiente. ¿Por qué termino amando las riquezas? Es porque dejé de buscar el fruto del Espíritu. Es porque ya el Espíritu Santo ya no está presente o activo, porque Él siempre está, Él nunca se aleja. Él siempre es fiel y Amén. permanece allí. A veces nos hacen creer de que Él se aleja, pero no,
Nosotros somos los que nos alejamos de Él. Amén. Cuando nosotros ponemos la vista en otra cosa. Pero por eso nos está diciendo, huye de estas cosas. Y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. La justicia es una característica del reino de Dios. Porque dice, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino paz, gozo y justicia en el Espíritu Santo. Amén. En el Espíritu Santo, no en mis fuerzas. Amén, así es. Está difícil esto, hermano. Está difícil. Porque a diario somos tentados por las riquezas. Más cuando nos aprieta algo. Amén. En ocasiones acudimos a Dios y rápidamente, Señor, esto necesito. Qué bueno. La riqueza se puede convertir en codicia. En cosas. Codicia, porque ya cuando Sí, ya, ya tenemos y queremos hay más. más, entonces ya es codicia, quiero más, Ajá. más. Si tenemos un plato de comida, queremos otro. Y ya. Es codicia. Y no es que se convierta. Hasta se matan, ¿verdad? Por Sí. eso se matan. Y no es que se convierta, sino que se agrega. Recuerden que eso es espiritual. Pero es porque se contamina el corazón. Por eso la palabra es clara, dice que cuidemos nuestro corazón. Les doy un tips muy importante en esto y recuérdenlo toda su vida. Jesús decía acerca de cuando un espíritu salía de un cuerpo. Sale, anda buscando en los desiertos dónde, pero como no encuentra, dice, regreso a donde salí de mi casa, como la encuentra ordenada, Y limpia. limpia. Ya no Esos va somos solo. nosotros. Y ya no va solo, sino va con nosotros. Tremendo. Dígame si no somos nosotros cuando el Señor nos libertó por primera vez. Estamos bien. Somos esas personas. De nosotros hablaba, de la iglesia. Amén. Pero si la persona no está bien cimentada en la roca, que es Cristo, como nadie la está cuidando porque estaba vacía, entonces viene nuevamente ese espíritu y trae otros 7 peores que él. Y ahí podemos caer nosotros. Por eso el enemigo, por eso es que dice, porque el enemigo dice, es que esta es mi casa, pero me voy ahorita, pero regreso. ¿Por qué? Porque Ajá. nos conoce re bien. Sí, porque ya vivió Nos mucho tiempo. conoce re bien de que podemos fallar en cualquier momento. Sabe de qué pata Si no comemos. nos sometemos a Dios, Exacto. ¿Por qué, ponemos por obra la palabra, ¿Por qué? regresa atrás. ¿Y por qué la palabra menciona entonces también de que él anda como león rugiente viendo a quién devorar? Porque está buscando una oportunidad dada por quién? Por uno. Por nosotros. Una puerta. Una vez ese león, o sea, el enemigo, mira que está vacío y está abierto, entra. Se la ponemos fácil. No tiene ni siquiera por qué atacar. Y ese es uno de los errores. ¿Y todo por qué? Porque somos seducidos por nuestras pasiones. Amén. Y como leíamos, la mayor de las pasiones es el amor al dinero. Porque es la raíz de todos los males. Por ahí empieza. ¿Por qué alguien contiende? ¿Por qué alguien mata? Y podemos agregar a todos los mandamientos que tienen que ver con el prójimo. ¿Por qué? Por dinero, por riqueza, por poder. Todo es en base a eso. Yo creo que no lo habíamos visto desde la mañana. Pongámonos ahora a pensar de hoy en adelante y analizar nuestra vida si realmente no hay una raíz de amor al dinero. Por muy pequeña que sea, quítemela en el momento. Y como que, no, esto está mal, lo quito de una vez. ¿Para qué voy a dejar que crezca? Entre más crece, más difícil quitarlo. Es como la cizaña, ¿no? Más en raíz. Exacto. Sí. Que se enraiza. Se enraiza y a enraizarse es por fondo. Y se vuelve un caos. Ahora,
termino esto, no lo voy a leer, pero se lo voy a dejar para que lo apunten. Ustedes lo conocen, Josué capítulo 7, verso 10. Me pregunto qué has de pensar de algunos hombres que te sirven hoy. Unos quieren salir en radio o televisión y otros quieren ser la noticia el día de hoy. Me pregunto ¿qué has de pensar de salmistas que viven por ti y para ti? Tú les pides una participación y ellos piden una anticipación. Cuando estudio tu palabra te veo sin micrófonos ni nada, me estremece y me invade la emoción. Cuando sanas y dices no digas que fui yo, oh qué lejos estamos de ti Jesús, oh qué lejos de mercadeando en tu templo. Tristemente es lo que veo. Es por eso que te ruego, por favor, no permitas que el dinero adorarte, presentarme sin nada de que avergonzarme. Quiero amarte, adorarte, presentarme sin nada de que avergonzarme. Me pregunto qué has de pensar